¿Cómo les va? Bueno, en esta oportunidad les hago un video para seguir viendo los temas del módulo 2 de Inglés Técnico 2, por supuesto. Y bueno, lo hacemos en este caso porque es un lunes 11 de septiembre que no vamos a tener clases, por lo tanto, para no perder los temas que tenemos que incluir hasta la fecha del TP evaluativo, es importante que sigamos avanzando con el programa. Bueno, en esta oportunidad vamos a hablar de cláusulas relativas, que a mi modo de ver no es un tema muy complejo, pero es importante prestar atención a los detalles, ¿sí? Para el aula web, si se fijan bien, tienen diferentes archivos para descargar de la semana 4, ¿sí? Que va del 11 al 16, y quizás con seguir uno de todos los archivos, en este caso el PDF que se llama Relative Clauses, como guía, va a ser más útil que analizar cada uno de los archivos que tienen un PowerPoint, un archivo de Word, otro de PDF. Por lo tanto, les aconsejo seguir como guía este archivo de Relative Clauses, de cláusulas relativas o proposiciones subordinadas de PDF, y luego utilizar el archivo de Word y el archivo de PowerPoint eh, solamente para buscar ejemplos o para eh, ir quizás por ahí más a los detalles. Pero como guía, como ya dije, utilicen este archivo. Bueno, en primera instancia tenemos que entender que es una proposición subordinada, ¿sí? O una relative clause o cláusula relativa. Se lo toma como cláusula relativa o proposición subordinada a aquel segmento de una oración que hace referencia tanto a una persona, a un objeto, a un lugar mencionado previamente. Por lo tanto, no lo podemos tomar como una oración entera, sino como un segmento, una parte, ¿sí? De una oración. Y como dijimos recién, entonces hace referencia a una persona, a un objeto, a un lugar, etcétera. Puede ser también una idea incluso. Em, en este caso vamos a ver que hay dos tipos de proposiciones subordinadas o relative clauses o cláusulas relativas. Sí, vamos a ver que hay oraciones subordinadas especificativas, que se las llaman en inglés defining relative clauses, y que también hay oraciones subordinadas o proposiciones subordinadas explicativas. En este caso se las llama non-defining relative clauses en inglés. ¿Sí? En primer lugar, vamos a hablar de las especificativas, ¿sí? Cuando hablamos de especificativas, lo más importante que tenemos que identificar en este tipo de cláusulas o en su conjunto oraciones es que no llevan comas, ¿sí? Un ejemplo que tenemos acá en inglés primero y luego en español, vamos a ver que la traducción es bastante literal, palabra por palabra, ¿sí? Lo que dice es que el libro que está encima de la mesa es caro. Se puede decir que es una cláusula relativa o proposición subordinada especificativa justamente porque al no tener comas, la proposición te está especificando de qué libro, en este caso, estamos hablando, de qué cosa estamos hablando, ¿sí? Hace referencia entonces, la cláusula relativa that is on the table, ¿sí? Hace referencia a the book. ¿Sí? Es decir, que lo que está encima de la mesa es el libro. Y ese libro en particular es caro. ¿Sí? Esto es lo que dice el ejemplo. Además, dice que si quitamos la proposición that is on the table, no sabríamos exactamente de qué libro estamos hablando. ¿Sí? Eh, Porque puede haber muchos libros, por ejemplo, en un salón, en una habitación. ¿Sí? Pero si especificamos que el libro que está sobre la mesa es caro, estamos entonces discriminando cuáles son caros o cuál es caro y cuál no. ¿Sí? Em, por otro lado, tenemos que tener en cuenta que hay diferentes pronombres relativos. En una defining relative clause y en una proposición subordinada especificativa, podemos encontrar entonces estos cinco posibles pronombres relativos. Who lo utilizamos para personas, para referirnos a una persona. Eh, una o varias personas.
Dicho sea de paso. Which, caso número 2, que se lo describe como en español como el cual o la cual, o los cuales o las cuales, entonces se utiliza para cosas, ¿sí? Who, que se traduce como quién o quiénes, para personas. Ahora bien, en las defining relative clauses y en las preposiciones subordinadas especificativas, también tenemos una opción que es la número 3, that, que se podría utilizar tanto para hacer referencia a personas, para reemplazar a who, o a cosas, para reemplazar a which, ¿sí? En el caso número 4, whose lo usamos para hablar de posesión, ¿sí? En español se lo podría traducir como cuyo o cuya, o también en su forma plural, cuyos o cuyas, ¿sí? Cuando hablamos de algo que pertenece a una persona. Y en el caso número 5, where, lo utilizamos entonces como dónde en español, y se utiliza cuando hablamos de la ubicación donde transcurre una situación, ¿sí? No para hablar de un lugar como el sujeto de la oración, sino para hablar como de un lugar entonces como un circunstancial del lugar, de donde transcurre algo. ¿Sí? Bueno, acá tenemos ejemplos. Por ejemplo, la chica que conocí, entonces, who I met last week, ¿sí? Entonces sería la preposición subordinada especificativa para the girl, ¿sí? Que en este caso es el objeto directo de la oración, ¿sí? Utilizamos who entonces justamente porque hablamos de una persona. En este caso, which, por ejemplo, que habíamos mencionado, the book that is on the table, también lo podríamos reemplazar por which. Podríamos decir, the book which is on the table is expensive. ¿Sí? Utilizamos which, entonces, que se lo podría traducir como que o el cual, en español. Bueno, hay otro ejemplo para hablar de una película, pero básicamente es lo mismo que hablar de un libro o de una película. That, como habíamos dicho antes, reemplaza tanto a personas como a cosas, pero solamente that se puede utilizar en las especificativas, ¿sí? Más adelante vamos a ver en este video que también hay eh, cláusulas relativas de, mm, que son explicativas que no permiten el uso de that. Para hablar de whose, habíamos dicho cuyo o cuyas, ¿sí? Es cuando hablamos de posesión, ¿sí? Cuando algo pertenece a una persona. Un ejemplo para analizar sería I have got a friend whose brother is an actor. Tengo un amigo cuyo hermano es actor, ¿sí? Por lo tanto, cuando utilizamos whose brother, estamos haciendo referencia a ese amigo que tenemos que a su vez tiene un hermano, ¿sí? Y where, como habíamos dicho antes, entonces hace referencia a lugares donde transcurre una situación. Por ejemplo, eh, the hotel where we stayed was very small. ¿Sí? El hotel donde me alojé era muy pequeño. Entonces estamos hablando del lugar donde sucedió algo, ¿sí? No del lugar como una cosa, sino del lugar como un circunstancial del lugar, justamente. Bueno, ahora pasamos al otro grupo que habíamos mencionado al principio de este video, que son las non-defining relative clauses o no especificativas. ¿Cuál es la diferencia principal que tienen entonces las defining y las non-defining o las especificativas y las explicativas? Que las explicativas, estas últimas, llevan comas, ¿sí? Después de el referente, ya sea el sujeto o el objeto directo de la oración. Sí, por ejemplo, acá tenemos My neighbor, who is French, is rich. ¿Sí? La información que tenemos entonces entre comas, ¿sí? Es una información que se la considera accesoria o que es información extra. También se podría decir que esa información que tenemos entre comas, en español se la llama aposición, ¿sí? Ese tipo de información se la puede tomar como innecesaria. ¿Por qué? Porque justamente si leemos mi vecino es rico, ya tenemos una oración con sujeto y predicado que se puede entender a simple vista. Y además daríamos a entender
que el vecino del cual estamos haciendo referencia quizás sea el único vecino. ¿M? Mientras que, por ejemplo, si vos formás esta misma oración sin las comas entre who y French, ¿sí? Daríamos a entender que hay varios vecinos, pero que ese vecino que es francés es rico, los demás no. ¿Sí? En este caso damos a entender como la información va entre comas y es información extra, ¿sí? Damos a entender que quizás hay un solo vecino. ¿Sí? Esto quizás es un poco abstracto de entender, pero bueno, mirando los ejemplos vamos a ver que esa información que ponemos entre comas siempre, siempre va a ser eh, secundaria o accesoria a diferencia de las especificativas que justamente la información que teníamos sin comas nos daba la pauta para entender a quién hacíamos referencia o a qué cosa o a qué lugar. ¿Sí? Bueno, como mencionamos previamente, that es la única opción de pronombre relativo que no se puede usar nunca en las oraciones explicativas. Pero, sin embargo, who, which, where y whose, por ejemplo, sí se pueden utilizar. Bueno, este es el tema que tienen que aprender para esta semana, ¿sí? Después les voy a mostrar que, como les había mencionado anteriormente, van a tener diferentes tipos de archivos con más ejemplos y más explicaciones, pero bueno, como les dije al principio del video, van a ver que si seguían con un solo archivo, el archivo de PDF va a ser mejor. Acá tienen muchos ejemplos en inglés con sus explicaciones en español. Y bueno, los invito a que los analicen más en detalle después de ver el video, ¿sí? Pero básicamente la información es la misma, ¿sí? Lo que van a encontrar son más ejemplos. ¿Sí? Y además al final de este PowerPoint van a ver que hay ejercicios, ¿sí? Acuérdense que si ponen para ver en pantalla completa, van a ver las oraciones y luego al hacer clic en las flechas, ¿sí? En la flecha derecha, van a tener las respuestas, ¿sí? En este caso había que corregir las oraciones que cada una contiene un error, ¿sí? En este caso, bueno, por ejemplo, la información que ponemos después de la coma, como les mencioné antes, es accesoria. Y así van a encontrar, además, algunas explicaciones para, por ejemplo, la uno y la 6. Bueno, y por otro lado, les había mencionado que también hay un archivo de Word, ¿sí? Que contiene algunos ejemplos más. Sí, pero la diferencia es que estos ejemplos están en inglés y no tienen su equivalente en español. ¿M? Los que encontramos entonces en el PowerPoint y en el PDF sí están en español. ¿Sí? Y ahora bien, les dejo tarea porque, por ejemplo, van a encontrar también para descargar en la semana 4 este archivo que habla de comidas y bebidas, ¿sí? Que está en el PDF, perdón, en el PDF que se llama Chapter 5, Eating and Drinking. ¿Sí? Es un texto, un PDF con 13 páginas, pero las actividades son más específicas. Como verán, en el ejercicio A tienen 4 preguntas que deben encontrar en la página 128, ¿sí? En la introducción al capítulo. Luego, en la página 130, van a tener que traducir la lista de terminología. Y por último, sí, que sería un ejercicio C, mejor dicho, más que uno, es traducir solamente esta frase nominal. ¿M? Acuérdense cuando tenemos un apóstrofe S de analizarlo, ¿sí? Si es un verbo is, un verbo to be en presente simple, o si es un apóstrofe S de posesión, ¿sí? Así que bueno, les aconsejo a que analicen bien esto. Em, y bueno, y acuérdense que cuando hablamos de frases nominales siempre tenemos que buscar el núcleo, ¿sí? Los premodificadores y hay postmodificadores también, ¿sí? Y una vez que ya tenemos buscadas todas
las palabras en el diccionario, empezar a ordenarlas para que cuando lo leamos se lea de manera fluida. ¿Sí? Antes de terminar este video, lo que les quería recordar es que, bueno, este tipo de preguntas en este trabajo práctico de Eating and Drinking van a ser similares a las que van a encontrar en el TP evaluativo que vamos a tomar a fin de mes. ¿Sí? Por ejemplo, preguntas con, bueno, traducir, por ejemplo, el título o, por ejemplo, o encontrar un ejemplo de en presente perfecto, un tema que vimos en el módulo 1, ¿sí? En la 3, por ejemplo, hay que encontrar una proposición subordinada, ¿sí? Así sea una especificativa o una explicativa. Y bueno, en la número 4 ya es más de una pregunta sobre comprensión lectora. ¿Sí? En este caso hay que numerar, por ejemplo, los factores que afectan a la alimentación y el consumo de líquidos en pacientes. ¿Sí? Bueno, como les aconsejo siempre, anoten todas las dudas que tengan para llevar a la clase y bueno, y ojalá que este video les haya servido para entender un poco más el tema de esta semana. Bueno, nos vemos entonces la próxima semana. Si en clase, acuérdense de llevar todas las preguntas y los ejercicios anotados para chequear en clase, ¿sí? No dejen eh, ninguna actividad sin hacer, aunque sea anoten algo y me lo consultan en clase, ¿sí? Nos vemos la próxima. Suerte.